Hemos trabajado algunas actividades con Breaking the Silence. Lisa nos ha acompañado al Store Izabal, un lugar en el Caribe guatemalteco, en donde hay una mina de níquel, una de las minas más grandes de níquel en el mundo. También hemos trabajado algunas ilustraciones con ellos, sobre todo con el reconocimiento a Topacio, asesinada, no recuerdo bien el año, en 2014 creo. Y bueno, el colectivo Festivales Solidarios inicia en Guatemala, lo fundamos con 3 compañeros, Lucía Ixchú y Cristian de León, en el 2013 a raíz de la masacre del 4 de octubre en Alaska, en el año 2012, una masacre en la cual asesinan a 7 indígenas quichés en la carretera cuando estaban manifestando para exigir sus derechos en torno a la defensa de la tierra y al territorio. A partir de ahí, nosotras y nosotros decidimos trabajar 3 componentes importantes. Trabajamos memoria histórica, prisión política y defensa del territorio. Esto lo hacemos a través de la comunicación estratégica, a través de las redes sociales, la difusión y diseminación de contenidos estratégicos en redes sociales y en la calle, a través de festivales artísticos, porque varios de los integrantes y de las integrantes del colectivo somos artistas, somos fotógrafos, somos diseñadores gráficos, somos cantantes, somos artistas corporales, hacemos zancos, hacemos teatro. Entonces, a partir de ahí es que nosotros decidimos tomar las calles en Guatemala y en los diferentes territorios para comunicar lo que está pasando en territorios indígenas y en territorios mestizos que están luchando en contra de la minería, en contra del extractivismo, en contra de la palma aceitera y en contra de hidroeléctricas. Es a partir del 2014 que nosotros ya tomamos más importancia en la difusión de los mensajes y hacemos campañas comunicacionales para evidenciar la prisión política en Guatemala. Hemos hecho campañas en inglés, en sueco, en ruso, en quechí, quiché, idiomas mayas y por supuesto en español, para comunicar la prisión política que sufren y que están viviendo varias personas, líderes indígenas, lideresas indígenas en territorios en los cuales operan las minas hidroeléctricas y demás empresas extractivas. Y es así como Lisa nos acompaña a un festival que hicimos en el Store, en donde les digo que está esta mina de níquel, que es la CGN Trónico, que antes era una mina canadiense, que ustedes tienen bastante bien clara la situación y la historia que hay en el Store Izabal. Nos gusta mucho lo que hacemos, somos artistas y luchamos y protestamos en las calles a partir de la alegría, de la música, del color. Si nos pueden seguir en las redes sociales, ven lo que nosotros hacemos, le damos mucha importancia al color, a la música, a la poesía, al teatro, a los malabares, porque creemos que la resistencia también tiene que ser desde la alegría, desde el corazón, desde nuestros sentimientos, no esa resistencia que tiene que ver con el sufrimiento, que es la que nos han heredado en países en los cuales han habido guerras muy largas, de larga data, como Guatemala, que vivió una guerra de 36 años y que recién somos una generación que estamos saliendo de esta situación. No sé cómo estamos con el tiempo, Lisa. Bien, digo yo. ¿Vamos bien? Ok, ¿por qué querías hacer, si hubieran preguntas o seguimos? Seguimos. Bueno. Entonces nosotros hemos hecho alrededor de 70 festivales desde que nos fundamos en el 2013, ya tenemos 8 años de trabajar.
También varios de las compañeras y de los compañeros que colaboramos en el colectivo somos periodistas independientes y periodistas alternativos que escribimos, fotografiamos, documentamos toda esta situación que se está viviendo en Guatemala y que durante los últimos 10 años se ha incrementado. Es a partir de eso que en septiembre del año pasado sufrimos un atentado en el bosque de Totonicapán. A dos compañeras las lastiman. A una compañera le fracturan dos costillas y a otra compañera le lastiman, le fracturan la cadera. A mí no me lastiman, por suerte. Y a partir de ese tiempo hemos sufrido una serie de amenazas de muerte y se han incrementado las agresiones. Y en este momento tenemos algunos pues, problemas de seguridad. Por lo mismo yo no estoy en mi casa, hay otra compañera que no está en su casa tampoco. La pandemia a nosotros nos afectó de sobremanera porque como las actividades que realizamos son en calle, y ustedes saben que la pandemia obligó a muchos países al confinamiento, pero decidimos pues utilizar las herramientas que tenemos a nuestros alcances, y son las redes sociales, la página de internet, las comunicaciones alternativas para seguir difundiendo el mensaje que nosotros a partir de la resistencia del color, la música, el teatro, queremos posicionar para evidenciar lo que está pasando en Guatemala. Nosotros estamos muy contentos de ver la página web de BTS, está muy linda, está bastante amigable. Quisiéramos aportar también, de una vez ofrezco nuestro apoyo ahí para compartir algunas ilustraciones, fotografías que necesiten y que quieran utilizar para conocer la situación que está pasando en Guatemala, en Centroamérica y en Latinoamérica. Creemos que la situación en Guatemala está complicada, se está complicando aún más. Este mes, en marzo y abril, se vienen unas elecciones a la Corte Constitucional, que también tiene que ver mucho con lo que BTS hace, porque hay varias empresas mineras que han presentado amparos para detener varios argumentos legales en donde las comunidades indígenas y las autoridades locales han pedido que cese, que pare la actividad minera en Guatemala, porque es una actividad que contamina, que destruye la madre tierra, que destruye el medio ambiente. Y por eso creemos nosotros que es importante todos los esfuerzos comunicacionales que se puedan construir a partir de las redes sociales, de las páginas de internet, de los medios alternativos, para contar lo que está pasando en Guatemala, porque día con día el gobierno autoritario de Alejandro Yamatei pues cerca más y cerca más a los medios de comunicación y a los colectivos que hacemos comunicación y que denunciamos la violencia en contra de defensores de derechos humanos, y cada vez se aísla más de la comunidad internacional. Por eso creemos que es importante este tipo de espacios y este tipo de denuncias también para contar lo que sucede en Guatemala. Desde el año pasado ha incrementado las medidas autoritarias del gobierno. La pandemia ya no es un tema principal, sino el tema principal en Guatemala en este momento es el acceso a la comida, el acceso al empleo, todos estos desastres que hubo por las tormentas tropicales ETA y IOTA, que afectaron mucho también las comunidades en donde trabajan Breaking the Silence en el oriente del país. Sobre todo, vemos la conexión de la destrucción ambiental con el incremento de las actividades extractivas que hay en Guatemala, y que son empresas internacionales las que están ejerciendo una presión sobre el territorio guatemalteco, sobre los territorios indígenas y sobre los territorios mestizos, que son los que están despojando a la gente de sus tierras, y que nosotros a partir de la comunicación pues vamos a seguir denunciando, vamos a seguir trabajando para acompañar comunidades también que están resistiendo, y que la tecnología nos sirve de sobremanera en este momento para comunicarnos y para comunicar lo que está sucediendo en Guatemala,
y para que otras personas de otros países también pues conozcan lo que sucede en el país a partir del despojo y de la criminalización que se ha ido exacerbando, que ha ido incrementando en los últimos meses en Guatemala. Hay un incremento también de acoso a periodistas comunitarios. Está el caso de Anastasia Mejía, que es una periodista quiché en el área del Quiché, que está detenida desde septiembre. El 22 de septiembre fue detenida ella y se le acusa de terrorismo y sedición, que son nuevos delitos que están utilizando los gobiernos y las empresas privadas para criminalizar a la gente, para criminalizar a la protesta social, y vemos nosotros con preocupación que eso es lo que va a empezar a implementar el Estado guatemalteco. Nos están llamando sediciosos, terroristas, porque lo único que hacemos es evidenciar lo que sucede en Guatemala, y pues nuestro único delito es pues el arte, la comunicación, el diseño gráfico para evidenciar y protestar en contra de las medidas que los gobiernos y las empresas extractivas están ejerciendo en Guatemala.